Los números sirven mucho para afirmar y para dar contexto. No lo son todos, pero es bueno tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y precisamente, ¿qué es lo que nos dicen los números ahora con una información sumamente actualizada? La semana pasada, el informe de política monetaria del Banco Central habló de un concepto que puede sonar muy rígido, muy seco, muy árido, pero que es muy importante. La formación bruta de capital fijo, que es uno de los indicadores más importantes cuando uno habla de inversión. ¿Y qué es lo que nos dijo el Banco Central? Parto de nuevo. ¿Qué es lo que nos decía hace 3 meses? Que este año la inversión iba a caer 2%. Se encendieron varias alarmas. ¿Qué fue lo que dijo el Banco Central la semana pasada? No va a caer la inversión 2%, solo 0,3%. Eso para este año. Y para el próximo, ¿qué es lo que decía el Instituto Emisor hace 3 meses? Que la inversión crecería 3%. ¿Saben lo que dice ahora que va a ser la inversión el próximo año? 5,4%. Precio del cobre muy relevante. También hay factores de coyuntura política y de otro orden que han influido en estos números. El punto es que, al menos en las proyecciones, es bastante mejor de lo que se tenía hace 3 meses. Ese es el punto en que nos encontramos ahora. Y, precisamente, quiero decir a ustedes que están acá con nosotros en Los Ángeles y también a quienes nos acompañan en www.irade.cl, la pregunta es, ¿cómo avanzamos? ¿Qué tiene que aportar el sector privado? Muchos de ustedes representantes de empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. ¿Qué es lo que tiene que decir también el sector público? Por ejemplo, representado por parlamentarios que están acá también. ¿Qué es lo que tiene que decir el Poder Ejecutivo? Representado, por ejemplo, acá por el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien le agradecemos que nos acompañe. Es parte de la conversación en esta segunda mitad de IRADE 2024. Vamos a tener un panel de conversación luego de las presentaciones y quiero dejar con ustedes al primer invitado que va a tener 10, 15 minutos. ¿Sí? Perfecto. Dejo con ustedes al presidente de CMPC, Luis Felipe Gacitúa. Muy buenos días. Un agradecimiento muy especial a IRADE por la invitación, por darnos esta oportunidad de exponer con una mirada optimista algunas cosas donde tenemos desafíos. Un saludo al ministro de Economía, a los senadores presentes y a las diputadas presentes, porque es un buen reflejo de lo que Chile necesita, cooperación público-privada. La presencia de las autoridades públicas aquí son muy importantes y muy necesarias siempre, aunque no siempre estemos de acuerdo, porque así es la vida, digamos. Yo voy a hablar sobre el sector forestal y quiero partir diciendo que nosotros somos una compañía global, tenemos 104 años y tenemos operaciones en muchas partes del mundo, tenemos operaciones industriales en 9 países, tenemos oficinas comerciales en 3 países adicionales, vendemos en los 5 continentes, vendemos en más de 50 países del mundo, pero somos una empresa chilena y somos una empresa regional. Somos una empresa muy relevante en la región del Biobío. Nosotros tenemos aquí un edificio, y voy a parafrasear al alcalde, que ya no está presente, en la comuna más linda de Chile probablemente, tenemos un edificio hecho en madera que podría estar en Suecia, podría estar en Finlandia y no desteñiría. Y cuando lo hicimos deliberadamente por esa razón. Compañías como las nuestras en esos países tienen universidades donde están instaladas sus plantas de celulosa. Y son ciudades más chicas que nacimiento. Eso da cuenta de un problema que tiene Chile. Lo que no ocurre en Santiago no ocurre en Chile. Y el problema de centralización que tenemos en Chile es gigantesco. Nuestro gerente general debiera trabajar en Los Ángeles. No hay ninguna razón para que el gerente general de una compañía forestal, que básicamente es de exportación, resida en Santiago. Y eso lo sabe él, se lo he dicho a él. Pero hay muchas razones.
Hay muchas razones por las cuales eso no ocurre y muchas tienen que ver con la mirada que nosotros tenemos en nuestro Estado, no en nuestro gobierno, en nuestro Estado, sobre la importancia de las regiones. Yo no me canso de repetirlo. Las cosas que no ocurren en Santiago no ocurren en Chile. Y eso vale para todo, vale para los temas de seguridad, vale para el desarrollo, vale para la realidad que se vive aquí. Yo viajo mucho, conozco mucho el sur, viajo mucho por los países donde tenemos operaciones, la gente que está aquí lo sabe, y por lo tanto creo conocer bien Chile. Y hay un Chile que es el Chile de Santiago, el Chile de las élites, y hay un Chile distinto que es el Chile de las regiones. Y por eso que me siento muy orgulloso que me hayan invitado, estoy muy contento aquí, lo digo muy sinceramente. Yo les voy a contar que nosotros somos una de las industrias más importantes de la región del Biobío. Somos una industria valorada en el mundo, valorada y reconocida por dos razones centrales que son muy importantes hoy. Primero, porque contribuimos al combate del cambio climático. Las plantaciones forestales, todas, nativas y productivas, capturan carbono. Y porque además nuestros productos de origen natural están destinados a reemplazar productos no biodegradables. Y por esa razón esta industria hoy es valorada en el mundo. Cuando nosotros salimos de Chile, a compañías como la nuestra o como Arauco, nos reciben con la alfombra roja, porque estamos en una industria que es de futuro, no es una industria del pasado, a pesar de que tenemos muchos fierros. Además, y ustedes lo saben, es público, nosotros tenemos inversiones muy relevantes en Brasil y en otros países en materia de celulosa, pero Chile sigue siendo un país muy competitivo para producir celulosa a partir de plantaciones forestales renovables y sustentables y certificadas. Y tenemos la oportunidad, por supuesto, porque no todo lo hacemos bien y las cosas que hemos hecho en el pasado muchas veces son errores miradas hoy día, tenemos la oportunidad de construir un nuevo relato sobre la industria forestal que la haga más sustentable y que se haga cargo de los desafíos que tiene. Yo voy a mostrar algunos números porque yo creo que los datos matan los mitos. El 24% del territorio de Chile está plantado de bosques. 21% de ellos son bosques nativos. Solo 3% de los bosques son plantaciones forestales. Y yo debo decirles que, según las cifras oficiales, en Chile hay del orden de 2 millones de hectáreas con aptitud forestal que están en suelos desnudos. Esta es una industria joven en Chile, tiene 50 años. Todos los forestales que están aquí saben por qué digo que es joven. 2 rotaciones de pino, una industria joven. Las industrias con las que competimos tienen 200 años, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Suecia. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender, pero nosotros no tenemos nada que envidiarle porque competimos con ellos vendiendo nuestros productos en el mundo. Todas estas cosas las digo porque el mito es que las plantaciones forestales han depredado el bosque nativo. Yo les debo decir que las cifras oficiales dicen que hace 50 años, cuando se inició la industria forestal, en Chile habían las mismas 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Muy sencillo. Las plantaciones productivas evitan que se deprede el bosque nativo. La depredación del bosque nativo ocurrió en Chile durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y fue esencialmente para sacar madera y para producir superficies para el trabajo agrícola. Nosotros somos una compañía que aportamos 1,6% al PIB nacional, depende del año, pero es una cifra que parece chica, porque de nuevo, las cosas que no pasan en Santiago no pasan en Chile, pero somos muy relevantes en todas las regiones que ustedes ven ahí. Somos el 26% del PIB de la región del Ñuble, somos el 11% del PIB de la región del Biobío. Damos ese número que está ahí, el segundo número de 277.000 está malo, damos 300.000 empleos directos e indirectos en Chile. Y muchos entregados por pymes, porque hay mucho trabajo mancomunado entre las empresas grandes forestales y muchos proveedores pequeños. Nosotros tenemos gente dedicada en nuestra compañía a la promoción de proveedores locales. Y quiero decirles, no lo hacemos todo bien, nos equivocamos todos los días, porque las compañías grandes tenemos mucha burocracia, porque es natural. Para administrar una compañía de 40.000 personas necesitamos burocracia. Y la gente se equivoca, nosotros nos equivocamos. Pero intentamos efectivamente ser factores de desarrollo en los lugares donde estamos.
Somos una industria relevante porque nuestro encadenamiento productivo contempla muchos proveedores y mucha venta a sectores como la manufactura, la agricultura, los servicios y la energía. Por estas razones es que impulsar la industria forestal es impulsar la descentralización. Yo voy a dar un solo dato. Estos son cifras oficiales. Según datos de la OCDE, Chile gasta en ejecución subnacional, que es lo no central, la mitad de lo que gasta el promedio de la OCDE. En Chile se gasta 15% con ejecución regional, el promedio de la OCDE se gasta 30%. Como nos gusta compararnos con la OCDE, doy este dato. Pero la industria forestal está en remisión. Y aquí hay muchas razones, ustedes las conocen mejor que yo. Voy a dar algunos pequeños datos. En el año 2022 se plantaron 29.620 hectáreas. Eso, el grueso, son replantaciones. Replantaciones de Arauco y básicamente de nosotros. Porque las compañías que tenemos industria detrás de la industria forestal, detrás de los árboles, por cada peso que tenemos en los bosques, tenemos 7 pesos en fábricas. Entonces yo no tengo alternativa, yo tengo que replantar, aunque me quemen, me roben o me usurpen. Pero eso hace que las plantaciones forestales sean básicamente replantaciones, no hay plantaciones nuevas. El mismo año 22 en esta región solo se plantaron 28 hectáreas, o sea, solo 28 hectáreas adicionales a un territorio que tiene, en la región del Biobío, para que ustedes lo sepan, hay del orden de 22% del territorio plantado que está disponible para plantarse y que no se planta, no solo porque no hay incentivos, sino porque no hay seguridad. Un segundo dato es que hace 15 años se producían en esta región 5,4 millones de metros cúbicos de madera. El año 2022 se produjeron 3 millones de metros cúbicos. Eso significa que esta es una industria que está retrocediendo. Las últimas cifras oficiales de CONAF hablan de que el territorio plantado en Chile de plantaciones forestales, pino y eucalipto, plantaciones productivas, es de 2,3 millones de hectáreas. Cifras extraoficiales, elaboradas a partir de las oficiales, dicen que hoy esa superficie es menos de 2 millones de hectáreas. Muy sencillo, los incendios forestales, que no solo queman las plantaciones productivas, más del 50% de lo que se quema en los incendios forestales es bosque nativo. Eso es muy importante entenderlo. Mientras estas cosas ocurren en Chile, el mundo impulsa la forestación. Lo que está ahí en el punto 3 me lo dijo a mí, y son cifras oficiales, un exministro de Suecia. Nosotros preparábamos una presentación que él nos iba a hacer y él sintió que yo estaba defendiendo la industria forestal y me dijo, ¿por qué usted defiende la industria forestal? Nosotros en Suecia tenemos el 70% del territorio plantado con árboles y no tenemos más porque el resto es agua. Y del 70% que está plantado, 70% son plantaciones productivas, plantaciones destinadas a hacer papeles, celulosa y productos de madera. 20% de las exportaciones de Finlandia son forestales. A la derecha del cuadro están el porcentaje de la superficie de los países plantados de árboles. Hay algunos países chicos aquí. Montenegro tiene 82% de la superficie. Dinamarca, que no es tan chico, tiene 80%. Suecia tiene 70%. Croacia tiene 69%. Y además, en nuestro continente, países como Uruguay, Colombia y en Oceanía y en Nueva Zelanda promueven las plantaciones forestales por las razones que decía al comienzo: combate al cambio climático y producción de productos biodegradables. Solo para certificar lo que decía al comienzo, eso que está ahí, que se entiende poco, se los voy a explicar. Esto es el costo de producción de celulosa a partir de eucalipto. Brasil es el país más competitivo del mundo. Chile es el segundo. Lo que está al otro lado es celulosa de fibra larga. Los principales productores del mundo son Europa, Canadá y Estados Unidos. Chile, el país más competitivo del mundo.
Nuestros costos de producción son los más competitivos del mundo para pino insigne. La razón es muy sencilla. Nuestros pinos se cosechan en 22 años. Las especies similares a las nuestras se cosechan en esos países entre 40 y 80 años. Por lo tanto, Chile sigue teniendo una oportunidad en el sector forestal y la estamos desperdiciando por muchas razones, algunas de las cuales son atribuibles a nosotros. Una industria que durante 50 años creció paseando piola, dejó que otros hablaran por nosotros y se construyeron en torno a la industria forestal en Chile un montón de mitos que no tienen fundamento técnico. Pero vamos al cambio climático. Aquí dos láminas. La lámina de la izquierda muestra cuáles son los contribuyentes a hacer de Chile en el 2050 un país carbono neutral. Las plantaciones forestales son todo lo verde que está abajo. Aunque todos los demás sectores hagan ahorro, que es lo que está mostrado arriba, el sector forestal sigue siendo la mitad. O sea, la única posibilidad para que Chile sea carbono neutral en el año 2050 es la captura de los bosques nativos y plantados. Y la lámina que está a la derecha de ustedes muestra el stock completo de gases de efecto invernadero. Si ustedes se fijan en el año 2017, las barras azules son la contribución del sector forestal, la captura. Si ustedes ven el año 2017, el sector forestal no capturó. Ustedes preguntarán por qué. Los incendios, los mega incendios del 2017. ¿Ok? Pero ustedes pueden ver, no hay carbono neutralidad en Chile si no hay captura de los bosques plantados y los bosques nativos. Solo para reforzar lo que decía hace unos minutos, en el gráfico que ustedes tienen a la izquierda están en las barras amarillas el total de plantaciones, es replantaciones y plantaciones nuevas. La línea verde es la reforestación y la línea azul son las plantaciones nuevas. Desde el año 2016 en Chile prácticamente no hay plantaciones nuevas. Lo único que hay es replantaciones, que ya se los explicaba. Las compañías que tenemos instalaciones industriales estamos obligados a replantar porque nuestras inversiones están en las fábricas, están en el valor agregado, no están en los bosques. Yo les quiero decir una cosa. En los países que compiten con nosotros, que tienen industrias de 200 años, los bosques no son de las compañías forestales. Los bosques son de miles de propietarios, los bosques son de cooperativas, los bosques son de otras estructuras. Nosotros somos compañías menos rentables que esas compañías porque tenemos en nuestros balances los bosques. Nosotros no necesitamos los bosques, nosotros necesitamos los árboles. Eso es muy importante entenderlo. Y lo que está a la derecha de ustedes son las plantaciones forestadas que se requerirían para que Chile cumpla con el compromiso de plantar 200.000 hectáreas nuevas para contribuir a los gases de efecto invernadero. Eso significaba desde el año 2010 al 2030, del 2015 al 2030, 200.000 hectáreas. Ustedes pueden ver todas las barras azules prácticamente en cero, que es lo mismo que está en el cuadro de la izquierda. No estamos cumpliendo nuestros compromisos para ser carbono neutrales. ¿Qué se requiere? Primero, en materia legislativa se requiere control y prevención de los incendios forestales. Y aquí no hay que eludir la causa de los incendios. La causa central de los incendios es intencionalidad. Y cuando nosotros decimos intencionalidad, no nos estamos refiriendo solo a gente de la región de la Araucanía que quema con intencionalidad. Nos estamos refiriendo a los pirómanos. Y desgraciadamente, tenemos hoy un ejemplo muy claro en Valparaíso. Las dos personas que están procesadas son pirómanos. Nosotros tenemos muchos casos y le hemos ofrecido a la autoridad en muchas ocasiones los antecedentes de gente que quema para ver volar los aviones como apagan los incendios. Cuando el Estado no asume que la causa es la intencionalidad, porque el lenguaje crea realidades, este problema se mantiene. En todos los países del mundo que yo les he mencionado, que tienen grandes industrias forestales, no tenemos los incendios que hay en Chile. Nosotros, en la temporada recién pasada, que no tuvimos grandes daños, porque hubo un trabajo muy mancomunado con el Estado en esta ocasión, tuvimos casi 800 incendios en 120 días. Eso no es normal, eso es intencional. Entonces se requiere que la ley que está en tramitación en el Congreso se haga cargo de este problema. Si no se hace cargo de este problema, no se va a resolver. Nosotros necesitamos, en segundo lugar, aumento de captura y estándares para la industria.
por las razones que ya les he explicado. Esta es una industria que contribuye al combate al cambio climático. Y por último, necesitamos también modificaciones al marco, a la ley marco sobre cambio climático, porque esa ley considera que los monocultivos no son capturadores de CO2. Yo no veo por qué un árbol nativo captura y un árbol plantado no captura. Yo entiendo que cuando el árbol plantado se cosecha, pierde la captura, pero nosotros tenemos una superficie de 500.000 hectáreas que tiene 250.000 hectáreas en promedio en pie. Nueva Zelanda ha tomado esa postura y considera que su stock capturador es la mitad de las plantaciones. La única condición es que yo esté obligado a replantar. Y vuelvo a decir, nosotros tenemos todos los incentivos a replantar porque nosotros tenemos nuestras inversiones importantes en la parte industrial. Por otro lado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático dice que subsiste la presión que la expansión de las plantaciones ejerce sobre el bosque nativo. Esto no se hace cargo de los datos. Hace 50 años en Chile había 14 millones de hectáreas de bosque nativo y hoy, 50 años después, hay las mismas 14 millones de hectáreas de bosque nativo. El dato mata el mito. Pero esto tiene sentido de urgencia, porque las decisiones que tomamos hoy en el sector forestal se ven en 22 años más, porque los pinos se plantan hoy día y se cosechan en 22 años más. Por lo tanto, esto requiere un sentido de urgencia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y la presentación de Luis Felipe Gacitúa, presidente de CMPC. Ahora es el turno del encargado del Poder Ejecutivo en nuestro país. Me refiero al ministro de Economía, Nicolás Grau. Un aplauso para él. Estoy poniendo aquí mi cronómetro para ver cuánto tiempo tengo para presentar. ¿Cuál es? ¿Ah? Ya, perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradezco mucho a IRADE por la posibilidad de presentar. Es la primera vez que vengo como ministro a Los Ángeles. He venido muchas otras veces en mi condición de ciudadano. Pero lo agradezco porque efectivamente creo que la descentralización, y comparto lo que se señalaba en la presentación anterior, es un desafío. Yo viajo mucho, ayer estuve en Antofagasta, de hecho, pero el grueso de mis viajes se concentra en las capitales regionales, porque como uno se demora en viajar y en llegar a cada uno de los lugares, cuando llega hay tanta demanda en la capital regional que es muy difícil ir a las otras provincias, así que agradezco que me hayan empujado a venir para acá. Creo que es una buena labor y creo que es muy importante que el sector empresarial empuje también por ello, porque probablemente el sector empresarial vive a ese respecto incentivos similares a los que vive el Estado, el Ejecutivo. Así que los felicito por aquello. Mi presentación dice relación con este título, ¿no es cierto?, con aceleración de la inversión y el crecimiento. Nosotros esperamos que el año 2024, tal como apuntan todas las cifras, sea un año bastante mejor en materia de crecimiento, no todo lo que nos gustaría, pero bastante mejor, pero aquello hay que impulsarlo, hay que acelerarlo y eso es lo que les voy a presentar hoy día. Primero, me gustaría ocupar una lámina que utilizo normalmente en presentaciones, sobre todo en giras por otros países, y cuando buscamos promover la inversión extranjera. Uno de los roles principales del Ministerio de Economía es promover la inversión extranjera. Y se me olvidó decir antes algo de saludar a las autoridades. Eso es un error. A los dos senadores presentes, están 3 diputadas, según recuerdo. 4, no, pero 3, 2. ¿Y dónde está? Me falta una diputada, un diputado, entonces. Sí, por eso digo, yo veo 3 acá.
que son muy importantes. Van a ver después ustedes en las diapositivas más adelante. Pero si solo las nombraba al momento en que le voy a pedir cosas, esto iba a salir muy mal, así que mejor nombrarlo antes de tiempo. Bueno, esta es una diapositiva que utilizo en muchas presentaciones afuera y da cuenta de por qué Chile es atractivo en términos generales para inversión extranjera y también para inversión nacional, por supuesto. Lo primero es que Chile tiene instituciones sólidas. Es una cuestión que ha sido transversal, incluso en los momentos que ha habido más tensión social. Chile es un país desigual, por lo tanto siempre va a tener tensión social. Todos los países desiguales, al nivel que tienen Chile, tienen momentos de alta tensión. Lo importante es cómo uno canaliza esa tensión. Si la canaliza a través de instituciones democráticas o la canaliza a través de otros mecanismos menos virtuosos. Y Chile es un país que aun cuando nosotros partimos el gobierno, que estábamos muy presentes en la discusión constitucional, se resaltaba mucho afuera nuestra capacidad para procesar justamente ese debate de forma ordenada. Lo segundo es que ahora, y en general lo hemos tenido, el comienzo de nuestro gobierno fue una excepción en esa materia en que partimos con una situación macroeconómica muy deteriorada, con una serie de equilibrios, pero en general nuestro país ha tenido un buen equilibrio macroeconómico en cuentas internacionales, en inflación y en otros temas más. Y tercero, muy relacionado con la presentación anterior y también con la anterior, tenemos una oportunidad muy potente asociada a la transición energética. Todos los países tienen que lograr la carbono neutralidad, o por lo menos todos nos hemos comprometido a algo de esa naturaleza. Hay países donde eso va a ser sumamente costoso. En Chile tenemos la posibilidad de que la transición hacia la carbono neutralidad sea un motor de crecimiento y no una traba al crecimiento. Y eso es una particularidad de muy pocos países. Ahí tenemos una gran oportunidad. Y todo esto debiera impactar, si lo hacemos bien, por supuesto, en inversión. ¿Qué es lo que ha pasado en inversión extranjera? Medido como inversión extranjera directa, que es la forma estándar que esto se hace. Cuando uno ve, no sé si aquí tengo un... No, esto, nunca había visto una cosa así. Está excelente. Si ustedes ven, la inversión extranjera directa tuvo su pic en torno al 2012-2013, que fue el ciclo del cobre, ahí terminó el ciclo del cobre. Después tuvimos una caída bien importante y de ahí en más hemos ido subiendo. Y el año 2023 fue el mejor año desde el 2014. A propósito de las instituciones, el 2016 se creó Invest Chile, que es la agencia de promoción de inversión extranjera en nuestro país, que trasciende a los distintos gobiernos, algo bien importante, ¿no es cierto? Más allá de cómo cambian cada uno de los gobiernos, hay un grupo de personas, un poquito más de 50, que están todo el tiempo tratando de promover la inversión extranjera en nuestro país y siguen agendas de largo plazo. Eso pasó el 2016. No digo que sea la única causa detrás de este aumento, pero da cuenta de lo importante justamente que son las instituciones. Ahora, en términos más generales de la inversión, a propósito de lo que decía Nicolás antes, de que en el último IPOM hay mejores datos de lo que se esperaba hace 3 meses. La verdad es que eso ha sido la tónica durante todo este gobierno. Les voy a decir algunas cifras. En materia de inversión, medido como formación bruta de capital fijo, es decir, toda la inversión, la nacional y la internacional, que es maquinaria, de nuevas industrias, en fin. Cuando nosotros llegamos al año 2022, se decía que la inversión, medida como formación bruta de capital fijo, iba a caer un 3%. A final de ese año se dijo, subió 3%, y después se hicieron correcciones, porque estas cifras siempre hay que corregirlas, y en el último IPOM aparece que durante el 2022 se creció en torno a 5%, la formación bruta de capital fijo. El año 2023 se decía que iba a caer un 5%. Esto en nuestras mejores mediciones, no es que no se haga esto mal, o sea, lo hace el Banco Central, que tiene un muy buen equipo de gente para hacer estas estimaciones. Se decía que iba a caer un 5% y finalmente cayó un 2%. Y también, a principios de este año, se decía que iba a caer un 2%, ya vamos en que vamos a estar en 0. Eso es lo que está el día de hoy, y además, como bien se decía antes, se señalaba que el 2025 la formación bruta de capital fijo iba a crecer un 3% y ahora se dice un 5%. Y eso está muy relacionado con este gráfico. Este gráfico de acá, el que ustedes ven a su derecha, toma el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que es una institución privada, que lo que hace esa corporación es que llama a las distintas empresas y les pregunta por los proyectos de inversión, los proyectos grandes de inversión que van a hacer. Aquí no están la parte de maquinaria, como la parte más micro de inversión acá no está. Y se les pregunta por los proyectos que ya tienen una programación, es decir, que ya tienen todos sus permisos y que tienen un calendario de ejecución. Y los que tienen ese calendario de ejecución, es decir, los proyectos que están programados, son los que se ponen en la proyección para los próximos 5 años. Cuando uno toma el dato de los próximos 4 años,
el cálculo que se hizo en marzo del 2023 respecto al periodo 2024-2027, esos 4 años, se decía que iba a haber, a partir de este catastro, una inversión de 18.329 millones de dólares. Cuando se hizo la misma pregunta el 2024, en marzo del 2024, respecto a lo que iba a pasar el 2024 hasta el 2027, ese número saltó a 37.000 millones de dólares. Hay una parte de esto que se explica porque a medida que uno se va acercando al momento de ejecución del proyecto, aparecen algunos proyectos. Porque como estamos comparando el mismo periodo en 2 momentos del tiempo, pasa en parte ese efecto. Pero el grueso de esto está explicado porque efectivamente el último tiempo, en particular el último año, han empezado a aparecer muchos nuevos proyectos de inversión. Ahí usted ve la parte verde, es la parte de minería, que pasó de 5.000 millones de dólares y de 18.000 millones de dólares. Esto fue antes del alza de precio que hemos visto el último tiempo. Y justo después del royalty, que aumentó los impuestos en la minería, pero también dio certeza, porque les permitió a las empresas saber, bueno, cuánto realmente me iban a cobrar. A partir de eso hicieron sus cálculos y se dieron cuenta que la gran mayoría de los proyectos, si no todos, eran viables económicamente. También hay una parte que es inmobiliario, hay un tema energético, en fin. Así que ahí hay una buena noticia. O sea, cuando vemos el horizonte de los próximos 5 años, se ve una inversión muy importante y yo diría que eso se va a ver especialmente reflejado el año 2025. Bueno, ya comenté lo del IPOM. Ahora, si uno lo ve en un todavía más largo plazo, que son los proyectos que recién están ingresando al sistema de evaluación ambiental, también se ve algo positivo. Este primer semestre del 2024, la cantidad de proyectos en el sistema de evaluación ambiental aumentó un 54% respecto al primer trimestre del año 2023. Esto, por supuesto, por unos desafíos que tenemos en Chile, que voy a comentar más adelante, y es que los permisos se demoran mucho. Esto se va reflejado en 5 años más, en 6 años más, esos proyectos que están entrando al sistema de evaluación ambiental. Pero eso da cuenta de que en la mirada de largo plazo hay efectivamente una mirada optimista en el país. Voy a mostrarle ahora que los datos en el Biobío no son buenos. Yo aquí traje, digamos, lo bueno y lo malo, para no hacer falsa propaganda y también para que discutamos, tal vez en la parte posterior, qué podemos hacer en el Biobío para que el Biobío logre el mismo ritmo que el resto del país en esta materia. Acá está el Biobío, de hecho. En el Biobío se proyectan esos 2.000 millones de dólares para los próximos 5 años, que es una cifra baja. Ahí ustedes ven los sectores muy centrados, de hecho, en sector público, obras públicas, algo de inmobiliario y algo de energía. De hecho, cuando nosotros hicimos acá la mesa pro inversión, que voy a comentar más adelante, esos fueron los proyectos que revisamos, comparado con otros lugares. Yo les voy a mostrar los datos de Antofagasta después, estuve ayer en Antofagasta en la mesa pro inversión de Antofagasta, por lo tanto tengo esos datos muy frescos. Y en materia de proyectos que están ingresando al sistema de evaluación ambiental, tenemos lo opuesto en el Biobío, es decir, se redujo un 50% respecto a los próximos años, ¿no es cierto? O sea, si uno compara el primer semestre del 2024 en el Biobío respecto al primer semestre del 2023 en el Biobío, tiene más o menos un 50% de reducción de proyectos en el sistema de evaluación ambiental. Por supuesto, esto que está en el opuesto del país, Biobío está incluido en el promedio del país. Eso significa que la gran mayoría de las otras regiones tienen que estar teniendo resultados mejores para que esos dos datos puedan coexistir. Así que tenemos un desafío en el Biobío. Eso es indiscutible. El país en materia de inversión está teniendo una perspectiva optimista el 2024, pero sobre todo el 2025. Y esa perspectiva optimista no está en el Biobío. Y esto contrasta con el crecimiento, porque el año pasado Biobío fue la región que más creció en todo el país. Creció 5,8%, cuando el país básicamente estuvo en 0. La región que sigue al Biobío el 2023 fue, según recuerdo, Aysén con 3, algo por ciento. Entonces, está creciendo, pero lo está haciendo de una forma no sostenible en el tiempo, porque si no se invierte, por supuesto que ese crecimiento no se va a poder sostener. Así que tenemos allí un desafío muy relevante en la región del Biobío. Ahora, ese es un poco el diagnóstico. No sé si voy a lograr estos 15 minutos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para acelerar la inversión? El Ministerio de Economía tiene un rol fundamental en empujar la inversión privada. En particular, tenemos un rol más secundario en inversión pública. Entonces, nosotros la verdad es que todo lo que comenté con anterioridad es simplemente el punto de partida, pero nosotros no hacemos las proyecciones. Nuestro rol como Ministerio de Economía es empujar, entre otras cosas, que las inversiones se realicen. Entonces, estamos haciendo distintas cosas.
Lo primero que me gustaría señalar es que tenemos un desafío en que el Estado responda de mejor manera a los permisos. Ya en la presentación de Rugalgo antes, con quien hemos hablado mucho el último tiempo, se decían que 14 años, tú decías, el proyecto. Yo ahí sí que quiero hacer un comentario, porque a veces esta discusión es un poco injusta. Hay no sé en qué disciplina apoyarme para esto, pero digamos que hay un sentido común que dice que 14 años no pueden ocurrir en 2 años. ¿No es cierto? O sea, nosotros llevamos 2 años de gobierno. Por tanto, si hay un proyecto que se demoró 14 años, o sea, aquí hay responsabilidades de largo plazo en el Estado. Cuando se dice, por ejemplo, que los proyectos mineros se demoran en torno a 10 años en Chile, de nuevo, 10 años no pueden ocurrir en 2 años. O sea, lo que voy a mostrar más adelante es que los desafíos asociados a permisos, que yo creo que tenemos muchos en nuestro país, y efectivamente nuestro esquema de autorizaciones para efectos de permisos de inversión es algo que no está funcionando bien, no lo está. Nosotros como gobierno vamos a ser un gobierno que va a tomar carta en el asunto, que está tomando carta en el asunto, y va a tratar de resolver esto. No somos los que creamos el problema, que a veces hay una cierta confusión en la discusión pública. Ahora, ¿qué estamos haciendo en esto? Yo diría que estamos haciendo 2 grandes cosas, o 3. La primera es gestión, y esto va a ser justo, lo han hecho todos los gobiernos. Nosotros hemos visto para atrás, además hay harta gente del Ministerio de Economía que viene de administraciones anteriores, entonces sabemos qué es lo que se hacía antes. Entonces, en materia de gestión, uno siempre trata de, condicional al marco institucional que existe, tratar de ponerle todo el pie al acelerador posible a promover la inversión. Por ejemplo, la creación durante la administración anterior de GPS fue justamente aquello, que después mutó algo que se llama ahora la Oficina de Grandes Proyectos y que sigue trabajando. Ahora, nosotros hemos hecho una innovación acá, y es que le hemos puesto una perspectiva principalmente regional a esto. Entonces, hemos hecho mesas en las regiones en que nos sentamos con los titulares de proyectos y vamos viendo proyecto por proyecto cuáles son las trabas o las dificultades que está teniendo ese proyecto, en particular en materia de permisos sectoriales, porque estamos tratando de impulsar la inversión más en el corto plazo, entonces tienen que ser proyectos que ya tengan la autorización ambiental, y nos juntamos allí y vamos viendo proyecto por proyecto, Excel en mano, para ver cómo acelerar cada uno de esos proyectos. Ahí está un poco desactualizado eso porque ya lo hemos hecho esto en 15 regiones. Ayer en Antofagasta hicimos la región 15, donde realmente uno logra movilizar el Estado. En muchas de ellas ha ido el presidente, además. Entonces, eso le pone aún más fuerza a ese ejercicio. Entonces, esa es una medida de gestión que yo diría que tiene la particularidad de este trabajo en los territorios, en las regiones en particular, con toda la institucionalidad del Estado, con los CEREMIs, conversando y tratando sobre todo de cambiar la cultura organizacional para que uno se centre en el resultado, por supuesto cumpliendo la ley, pero se centre en el resultado y no solo en simplemente cumplir los procedimientos, que suele ser la perspectiva que existe en el Estado y yo me atrevería a decir en general en todas las instituciones grandes. En todas las organizaciones grandes muchas veces empieza a volverse burocrático el proceso y uno se concentra en los procesos propiamente tal, en que cada uno cumpla su parte, pero no enfocarse en los resultados. También hemos puesto más recursos en términos de concesiones marítimas. Sepan ustedes, me voy a pasar unos 5 minutos, perdón, les pido disculpas, pero sepan ustedes que en concesiones marítimas, todos los años, en los últimos 6, 7 años, la cantidad de concesiones marítimas que entraban como solicitud, que es un permiso sectorial bien importante, era más grande que las que se resolvían ese año. Es decir, el flujo de permisos pendientes iba aumentando todos los años. El 2023 es el primer año que logramos un empate. Yo sé que un empate no es mucho. Yo soy colocolino y un empate es lo que nos permitió pasar a la segunda ronda de la Libertadores, así que a veces los empates se celebran, pero aquí no es suficiente, pero este es un empate que es un buen avance. Porque significa que por primera vez en años logramos que la cantidad de soluciones sea igual a la cantidad de solicitudes. Entonces, 2023 es el primer año que no crece el stock. Ahora necesitamos empezar a ganar por lejos esto, para que efectivamente se empiece a reducir esto. Espérate, me quiero devolver acá. ¿Cómo no se puede? Ahí está. Ahora, no basta con, a nuestro juicio, tener una mejor gestión, que es lo que se había hecho principalmente hasta ahora en materia de permiso, y que era, para ser justo, nuestra visión al iniciar el gobierno. Nosotros cuando partimos el gobierno
dimos continuidad al trabajo de gestión para acelerar los proyectos y no teníamos en nuestro diseño ni en nuestro programa hacer una reforma a los permisos, ni a la parte ambiental, que es lo que está liderando la ministra de Medio Ambiente, ni a la parte de permisos sectoriales, que es lo que me toca liderar a mí como ministro de Economía. Pero nosotros llegamos a la convicción de que esto era necesario. O sea, que el techo era muy bajo, que realmente lo que sucede en el caso de los permisos sectoriales, que para decirlo simple son todos los permisos que no son los ambientales, el problema que sucede es que hay una ausencia total de sistema acá. Cada uno de estos permisos tiene una lógica. Busca prevenir a la sociedad de algún riesgo importante. Por lo tanto, no es que son trabas simplemente, sino que realmente busca prevenir algo relevante para la sociedad. El problema es que esta lógica individual, cuando uno la junta, como esto se fue haciendo de forma desordenada, sin ninguna noción sistémica, hemos llegado a un resultado muy malo. Un resultado que demora mucho tiempo, agrega incertidumbre y no necesariamente da una tranquilidad regulatoria. Entonces, nuestra idea acá es movernos no a un sistema con un estándar menor, sino que a un mejor sistema, que eventualmente sea exigente, pero que reduzca sustantivamente los tiempos. Y en particular hemos comprometido reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, más para las pymes, por distintas razones, que básicamente son proyectos de menor riesgo, y 30-40% para los proyectos un poco más grandes, o proyectos grandes propiamente tal. Esta es una reforma bien maciza, son 71 artículos, crea un sistema donde no lo hay, vamos a tener silencio administrativo positivo de manera amplia, vamos a tener declaraciones juradas en vez de algunos permisos en casos de menor riesgo, eso va a reducir el atochamiento que estamos teniendo actualmente los servicios, entonces los servicios se van a poder dedicar a las autorizaciones que son realmente riesgosas y en cambio las autorizaciones que son muy poco riesgosas, algunas de ellas las vamos a pasar justamente a declaración jurada, que va a apurar esos proyectos y además va a descomprimir el problema de atochamiento que tenemos en muchas regiones. Así que este es un cambio de paradigma, no solo porque crea este sistema, sino porque genera una serie de cambios que se mueven hacia una mayor autorregulación. Aquí paso el dato a los parlamentarios que están presentes. Lamentablemente se me fue la diputada Baise, que era la diputada de la Comisión de Economía, donde estamos tramitando esto, pero aquí necesitamos en el Congreso ir más rápido. Este es un proyecto que tiene mucho acuerdo, o sea, tuvo unanimidad en la votación en general, y llevamos como 20 y tantos artículos de los 70, y en todo ello hemos tenido bastante acuerdo. Pero el problema es que vamos muy lento, y yo le he pedido al Parlamento que tengamos 2, o incluso sería ideal 3 sesiones a la semana para ir más rápido, porque si no, nos pasa en el Parlamento lo mismo que nos pasa en el resto del país, y es que nos demoramos mucho en algo que estamos todos de acuerdo, y que yo sé que es difícil, porque lo que yo le estoy pidiendo aquí a los parlamentarios es, porque es lo que nos pidió el presidente, es terminar en menos de un año un proyecto que en una situación normal se demoraría 4 años, pero es algo urgente para el país. Ahora, lo último que me gustaría comentar, creo que esta es mi última diapositiva, no, chuta, déjenme cuántas me quedan, chuta. Ya. Lo voy a hacer muy rápido acá. Algo que estamos haciendo en Antofagasta, que me gustaría traer a colación para mostrar otras cosas que se están haciendo en otras regiones. El gobernador de Antofagasta se acercó, el gobernador Díaz, ahí consigue los apellidos, vino al Ministerio de Economía y nos dijo, nosotros tenemos muchos proyectos de inversión, Antofagasta es lo opuesto a Biobío en este sentido, tenemos muchos proyectos de inversión y estamos muy lentos y tenemos algunos servicios atochados. Entonces el gobernador dijo, nosotros ponemos los recursos, pero ustedes hagan un convenio con cada uno de los servicios que están atochados para llevar más gente a cada uno de esos servicios. Y vamos a lograr en Antofagasta incorporar entre 70 y 100 nuevos funcionarios de forma temporal a todos estos servicios, que son los que están explicando el grueso de la demora, para acelerar el tranco. Esto es como fuerza bruta, es un diseño que no tiene tanta, digamos, inteligencia, pero a veces uno requiere, cuando está en una situación tan compleja, un stock tan grande, simplemente poner más recursos, ¿no? Y poner más gente para poder avanzar con fuerza, así que ahí mucho mérito del gobierno regional. ¿Qué estamos haciendo interesante en el Biobío? Aquí con mucho orgullo, a propósito que está don Héctor de Huachipato, que es parte de este proceso, comentarles que en el Biobío estamos, hace yo diría ya unos 6 meses, 5 meses, en una mesa que fue gatillada por una propuesta de los sindicatos, de 35 sindicatos del sector industrial del Biobío, de distintos sectores industriales del Biobío, donde por supuesto está incorporado el sector forestal. De hecho, el dirigente del sector forestal, que es de Arauco en ese caso, fue con el presidente al viaje por Europa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Con la CPC del Biobío,
con los sindicatos, también con universidades, el gobierno regional y nosotros como gobierno central estamos trabajando hace meses para hacer un plan de fortalecimiento de la industria en el Biobío. El Biobío tiene un 20% de manufactura respecto al 10% que hay en el promedio nacional. Y nosotros como gobierno le damos especial valor a eso. Creemos que la manufactura, la industria tiene una serie de atributos que no tienen otros sectores productivos en distintas dimensiones. No solo más productividad, sino también suelen tener una relación, por ejemplo, con los trabajadores distinta. Hay una tasa de sindicalización altísima en toda esta industria y suele haber muy buena conexión entre el sector empresarial y los sindicatos. Entonces estamos tratando de darle un impulso mayor a la industria en el Biobío luego de décadas de decaimiento. Sabemos que esta es una cuestión difícil y tenemos una serie de ideas que estamos trabajando en conjunto, ¿ya? Desde proyectos emblemáticos, se acaba de firmar, de hecho, en Alemania, un memorándum de entendimiento entre ENCAP, Huachipato, SMS, la empresa alemana, Corfo y nuestro par de economía alemán, ¿ya? Para acelerar el tema de producción de acero verde en la región del Biobío. Esta es una gran oportunidad del Biobío y de otras regiones en Chile, porque así como en el siglo XX era muy barato transportar energía, y por lo tanto la industria podía estar lejos de las fuentes energéticas, en la actualidad va a ser más difícil eso. Entonces los países que pueden producir energía verde a bajo costo también van a ser países que van a tener ventaja en su producción industrial. Entonces hay una tremenda oportunidad, no solo en el sector del acero, sino en otros sectores más. Así que eso es lo que se está avanzando en ese sentido, que justamente lo que les ponía, ahí está la foto de esa firma que se hizo hace algunos días. Así que, en resumen, terminaría señalando lo siguiente. Todo apunta, los distintos datos, es que después de un comienzo de nuestro gobierno que estuvo muy marcado por estos desequilibrios macroeconómicos que eran heredados y una serie de complejidades, todo apunta a que nuestra economía está retomando fuerza, que el 2024 va a ser un buen año y que el 2025 puede ser aún mejor, en una serie de dimensiones. Sin embargo, el Biobío muestra un cierto rezago respecto a las otras regiones en esta materia. Y tenemos que trabajar entre todas y todos aquí los presentes. Yo tengo, por distintas razones, un compromiso hasta emocional con el Biobío. Entonces tenemos que trabajar entre todos para que realmente esa situación sea distinta. Tiene muchas virtudes el Biobío. No hay, yo les aseguro, que no hay otra región en la que se puedan acercar al ministro o ministra de Economía 35 sindicatos de todo el sector industrial diciendo nosotros tenemos una visión de la región. Porque los sindicatos no me vinieron a decir nosotros queremos salarios más altos, que por supuesto es una demanda muy legítima de ellos que la tendrán que discutir con los empresarios de cada una de esas empresas. Me vinieron a decir, nosotros tenemos una visión de cómo fortalecer la industria en el Biobío. Y esa capacidad, también creo que los empresarios que existen acá, las universidades que existen acá, son excepcionales. Es cosa de ver que yo ayer cuando me vine a Antofagasta, había un vuelo que hace Antofagasta-La Serena-Concepción. O sea, básicamente pasa a dejar a toda la gente que trabaja en el Biobío, en Antofagasta, que a alguna le gustará vivir en La Serena, habrá distintas explicaciones para aquello, y otra es todo ese sector con alto capital humano que existe en el Biobío. Por supuesto, esto a las autoridades de Antofagasta les molesta, porque dice, ¿cómo la gente del Biobío aquí viene por los trabajos? Y aquí me imagino que en el Biobío molestará que las oportunidades están en otro lugar. Bueno, tenemos que trabajar en conjunto para que exista un mejor match entre las oportunidades y la tremenda capacidad que existe en el Biobío. Y eso, insisto, no es un tema de corto plazo, sino que es un tema que se arrastra hace décadas en esta región. Nosotros esperamos que a partir de este acuerdo que vamos a hacer de fortalecimiento de la industria le demos un impulso mayor, pero sepan ustedes que este es un desafío difícil, que nosotros estamos muy abiertos a escuchar nuevas ideas y a trabajar en estas articulaciones público-privadas para que esta región logre desplegar todo el potencial que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro. No se baje, ministro. Quédese ahí. ¿Llegó el momento de la entrevista uno a uno? No, mentira. Vamos a conversar acá a todos. Le pido, por favor, que nuevamente suba a Luis Felipe Gacitúa, presidente de CMPC, y también quiero que se sume al panel el empresario Ítalo Zunino. Muchas gracias, Ítalo, también, que nos va a acompañar ahora. Luis Felipe, por favor.
Le quiero agradecer también a las personas que están conectadas a través de la transmisión online en www.irade.cl y también algo que se me olvidó decirles durante todo este seminario. Pueden compartir fotos, historias, videos a través del hashtag RDLA 2024, RDLA 2024. Es parte también de lo que propone IRADE en este encuentro más importante regional, el EREDE, que se va a desarrollar en el segundo semestre de este año. Ya pueden inmediatamente empezar a mover esas redes sociales con fotos, también comentarios. Si es que el conductor ha hecho chistes fomes, también pueden decirlo, no hay ningún problema. Muy bien. Ahí, acá al lado mío. Ítalo, ya que se nos está sumando, usted escuchó muy atento a Luis Felipe y luego al ministro Grau. Y una pregunta simple y que también para que le puedan comentar el ministro y el presidente CMPC. Simple, pero quizás la respuesta puede ser difícil. ¿Cómo o cuál es, a su juicio, la medida principal que hay que tomar ahora, en qué centrar los esfuerzos para que los números del Biobío, que yo les comentaba y que también complementó el ministro, puedan ser mejores de una manera sostenible en el tiempo, no solamente 1 o 2 años? Puede ser una pregunta difícil. Yo primero quiero saludar a todos los presentes, a la autoridad y a toda la gente, decirle que es un honor estar aquí y saludar especialmente a ICARE por esta invitación y por hacer ya este segundo, perdón, a IRADE, por hacer ya este segundo evento tan importante en Los Ángeles. Yo creo que nosotros aquí tenemos un desafío y ojalá que en Los Ángeles podamos recoger el guante que nos pone IRADE. Ayer conversábamos lo importante que es hacer región. Nosotros muchas veces tenemos una visión de provincia y nos planteamos frente al desarrollo económico como 3 provincias distintas. Antes éramos 4, ya vamos quedando 3. Yo creo que aquí IRADE está haciendo un esfuerzo importante de venir desde Concepción a Los Ángeles, a invitarnos a participar y a cambiar probablemente la visión a una visión más regional que provincial. Yo creo que si nosotros en Los Ángeles recogemos ese guante y luego invitamos a los amigos de Arauco, podemos construir una gran región y cambiar esta visión a una visión regional y eso nos va a hacer grande a todos y nos va a favorecer a todos. Ahora, yo tomando la pregunta, difícil respuesta, yo creo que probablemente tiene muchas formas de ver. Yo creo que hay varias cosas que las cifras que nos mostraba el ministro nos muestran. Yo creo que aquí ha habido una respuesta de la economía que a mí me parece que todavía nos falta mucho. A mí me gustaría ver a un Chile volver a crecer a las cifras que vimos hace mucho tiempo y evidentemente es un proceso largo, no es atribuible a este gobierno, es una cosa que tenemos que trabajar como Estado. Pero yo creo que lo que nos mostró el ministro tiene mucho que ver con la certeza. Yo creo que aquí se desaparecieron varios ruidos. Aquí no nos olvidemos, hubo 2 procesos constituyentes que generaron mucho ruido y que los ruidos ahuyentan a los inversionistas. En la medida que uno va construyendo certeza, eso ayuda al crecimiento. Y yo creo que eso nos falta en Biobío. Nos falta también, esta es una zona que ha estado muy expuesta a la violencia. La violencia sin duda ha marcado, no solo en la industria forestal, que es evidente todos los problemas que eso ha generado y el desincentivo a la inversión, sino que en toda la industria en general. Aquí estamos en Biobío, que esta provincia, una de las principales actividades es la agricultura. La agricultura también es una actividad de muy largo plazo. Nosotros necesitamos certeza, necesitamos saber que podemos desenvolvernos en un ambiente tranquilo. Y Talo, si puede precisamente profundizar en qué certeza extra necesita. yo- Quizás también Luis Felipe puede luego complementar Sí. también qué certeza extra que Yo- viene. Una certeza tributaria, quiero hablar- certeza de menos permisos que sean redundantes, como también establece el proyecto de ley que dijo el ministro. Yo creo que el tema de la permisología estamos de acuerdo. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la agricultura. Yo creo que aquí tenemos una gran cosa que nos está haciendo ruido hoy día en la agricultura. La lista de ministros puede ser súper larga, pero yo quiero concentrarme en 3 cosas. En 3 cosas solamente del sector agrícola. Uno, el tema del agua. ¿Ya?
El agua es una cosa que hoy día mete mucho ruido en lo que es en la proyección y la inversión en negocios agrícolas. El agua desde tres perspectivas. Primero, desde la propiedad del agua. Yo creo que tenemos que entender que la agricultura moderna es con agua. Sin agua no se hace agricultura. Esa agricultura de secano que uno veía antes, eso ya no existe. Si nosotros queremos competir en el mundo con nuestros productos de buena calidad, necesitamos agua. Por lo tanto, los agricultores necesitamos certeza sobre el agua. Necesitamos una certeza respecto a la propiedad del agua, porque en la medida que tenemos esa certeza, podemos financiarnos, podemos invertir, podemos comprar terrenos en la medida que tenga agua. También creo que hay un tema con la institucionalidad del agua, que hay que conversarla técnicamente. ¿Cómo se maneja el agua? Hoy día yo creo que es muy perfectible la institucionalidad del agua. O sea, por suerte ahora hay agua, porque con todo lo que cayó... Sí, pero la que es Por lo menos relevante es en verano, porque en verano escasea el agua. El agua es muy relevante en su propiedad y en su institucionalidad, y que tenemos que saber mejorarla. Hoy día hay muchas cosas que están pasando, la DGA, y me parece bien, la institucionalidad del agua no está funcionando y tenemos que abordarla técnicamente, sin ideología, y solucionar ese problema. El otro tema es que también el sector agrícola vive en la ruralidad. Me impresionó los números del senador, que dijo de cada 5 en la mañana, de cada 5 personas que viven en el mundo rural, 3 están en la provincia de Biobío. Muchas veces en la ruralidad nos falla la conectividad. Conectividad expresada en términos de camino, conectividad también que tiene que ver con el acceso a redes celulares y a internet. Aquí se abrieron las antenas, pero las compañías de celulares no han modernizado sus antenas. Entonces, lo que uno ve en el campo hoy día, ministro, es que están todas las antenas colapsadas. La gente simplemente pierde su acceso a internet. Los niños, normalmente, la educación a la que pueden acceder a las escuelas rurales no es del mismo nivel que la que acceden en los centros urbanos. Están en una desventaja. Las distancias son grandes en el mundo rural. Entonces, desde la agricultura también el tema de la conectividad va a permitir poder desarrollar proyectos más importantes en el sector rural. Creo que esas cosas son fundamentales. Y tiene que haber un compromiso. A mí me gusta escuchar a todos los panelistas de hoy hablar de que esto se construye entre todos. El título de este panel es ¿cómo avanzamos? Y yo creo que la respuesta es una sola: avanzamos juntos. Si no, no avanzamos. Y juntos significa las empresas, los trabajadores, el Estado, la sociedad civil también, que tiene que entender que toda la actividad económica genera impacto, y esos impactos hay que mitigarlos, pero hay que de alguna manera apoyar los proyectos. Se avanza juntos, pero también teniendo claro lo que se necesita. En ese sentido, Luis Felipe, usted también entregó un número bien impresionante de prácticamente, y yo me acuerdo de un número de la Corporación de Bienes de Capital que habla del sector forestal. Ni un proyecto. 0. Me parece que todavía sigue siendo 0. Entonces quiero preguntarle qué es lo que se necesita o qué cosas se puede solucionar para que ese número cambie. Yo quiero decir primero que esta conversación, digamos, cómo crecemos, es una conversación que afecta a gente que no está aquí. Porque siempre los que más sufren son los más desfavorecidos. Yo no voy a hacer política, pero de nuevo, como yo recorro las regiones, recorro las comunas, cuando las empresas no invierten, cuando el país no crece, los que lo pasan mal no son los dueños de las empresas. Son la gente que no tiene opciones de trabajo, la gente que no tiene desarrollo. Esa es la primera cosa que creo que se pierde de vista. De nuevo, porque nosotros somos parte de una élite y la discusión se hace en la élite. Entonces, esa es la primera cuestión que creo que es muy importante. Siempre la discusión tiene que ser pensando de verdad quién es el perjudicado. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos una realidad en las regiones donde operamos que son vergonzosas. O sea, nosotros no somos responsables, pero muchas veces las empresas grandes como las nuestras nos hacemos los lesos. Nosotros tenemos territorios donde tenemos 30% del territorio con bosque plantado y son comunas donde 50% de la población rural no tiene agua. Y no tiene agua no porque falte el agua. Sí, aquí en el sur nos falta el agua, salvo marginalmente, ¿no es cierto? Los ríos llegan, 85% del volumen de los ríos llega al mar sin ser tocado, digamos. Falta infraestructura. La ausencia del Estado
en muchos lugares de la región del Biobío y de la región de la Araucanía es de verdad vergonzosa. ¿Ah? Y eso tiene muchas razones, problemas de seguridad, pero de nuevo, Santiago se lo come todo. ¿Ah? Y a mí me decía el otro día un penquista que además a ellos les pasa lo mismo respecto de Biobío. Concepción se lo come todo, digamos. Por eso que es muy valioso que esto se esté haciendo aquí hoy día en Los Ángeles. ¿Ah? Me lo decía un penquista, no lo decía como crítica. Yo digamos, puedo hablar, digamos, de muchas cosas, puedo hacer una lista de quejas, ¿no es cierto? Pero la verdad que eso no contribuye en nada, digamos. Nosotros no invertimos en Chile en el sector forestal, y yo voy a volver a decirlo, digamos, en parte por responsabilidad nuestra. Nosotros hemos construido durante 50 años un sector que no es conocido en Chile y en torno al cual se han creado un montón de mitos. Y esta región en particular, y la región de Ñuble y la región del Maule, vayan y pregúntenle a la gente que vive ahí qué es lo que quieren. Si árboles nativos, quieren pino o quieren eucalipto, digamos. ¿Ah? Porque esas son regiones que han tenido un desarrollo económico en torno a la industria forestal que es muy valiosa. Nosotros tenemos externalidades negativas como todas las actividades económicas. Cuando nosotros invertimos fuera de Chile, yo tengo la ventaja que puedo comparar. ¿Ah? Y hay una cosa que uno percibe en otros países latinoamericanos que tienen un nivel de desarrollo menor que el nuestro. Pero de verdad, en las autoridades públicas existe el convencimiento de que la industria privada es factor de desarrollo. Eso en Chile se ha perdido. Y yo no le pongo la prueba a este gobierno. Este gobierno, como dijo el ministro, lleva 2 años. Digo, el Estado de Chile y las autoridades públicas han perdido todo lo de la permisología, toda esta cosa de los 14 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la industria. Luis Felipe, perdone, tengo que enfatizarlo. O sea, lo que usted dijo, para cualquier empresa en Chile, yo creo que es sumamente alarmante. No tiene ninguna inversión. En Chile no está proyectada ninguna inversión, todo afuera. Así es. En la industria forestal nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile. Pero esto no es un problema de este gobierno. De nuevo, hay mitos construidos en torno a la industria forestal, pero además una fábrica de celulosa es una inversión hoy día del orden de 4.000 millones de dólares. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de 4.000 millones de dólares cuando el proyecto se puede durar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable. Entonces, cuando a mí me dicen, pero es que entonces ustedes quieren menos exigencias, yo no quiero menos exigencias. En Brasil, a nosotros no nos exigen menos. Yo voy a dar un solo dato. En Chile, por cada 100 hectáreas que yo planto, que yo compro, puedo plantar más o menos un tercio. El otro tercio, en promedio, es existencia de bosque nativo que no puedo tocar, cursos de agua, zonas protegidas. En el estado de Río Grande do Sul, donde nosotros tenemos fábricas más grandes que la de Chile, yo por cada 100 hectáreas que compro, solo puedo plantar 50. Eso quiere decir que las exigencias son más altas. Pero en ese estado, el gobernador de Río Grande do Sul felicita a las compañías privadas, no solamente a nosotros, cuando traen inversiones. Y nos pone al frente todas las exigencias que corresponden. Pero en Chile, y yo vuelvo a decir, esto no es contra este gobierno en particular, en Chile hemos perdido de vista que las empresas privadas somos un factor de desarrollo crucial para la mejor calidad de vida de la gente. Punto. Yo le quiero decir una cosa. Cuando nosotros nos impiden desarrollarnos en la industria forestal, yo a la gente que está en contra de la industria forestal le tengo una mala noticia. Le tengo una mala noticia porque no han liquidado a Arauco ni a CMPC. Arauco y CMPC tienen proyectos fuera de Chile. A lo que están liquidando es a la industria forestal chilena y particularmente a los miles de pequeños propietarios de tierras forestales. Porque ustedes, los que están aquí, lo saben. Para los que no lo saben, hay tierras que tienen solo aptitud forestal, que no sirven para otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es plantar árboles para producir madera, como hacen los suecos, los finlandeses, los canadienses, los americanos, los alemanes. Entonces yo creo que la cosa central no es cosas puntuales, convencimiento de que de verdad la empresa privada haciéndolo bien es un factor de desarrollo. Ministro, la política pública que usted mencionó de reducción de los permisos es algo que pueda ir en directo beneficio de cambiar esta realidad, no solamente en este caso la industria forestal que está hablando Luis Felipe Gacitúa, sino que muchas otras que también quieren tener más certeza de que cuando le aprueban un proyecto es un sí definitivo y así puedan echar a andar sus inversiones.
A ver, son hartas cosas que se han comentado todas bien, bien interesantes. Yo lo primero que diría es que respecto a la última frase de que las empresas privadas son relevantes, una pieza clave, no recuerdo la frase exacta para el desarrollo, por supuesto eso se comparte. También se comparte que es importante que lo hagan bien, que tiene una serie de dimensiones. El desafío es cómo encontrar justamente ese equilibrio, y allí yo creo que, a mi juicio, el elemento clave para mí es la palabra certeza. Y esto lo ha dicho el presidente Boric muchas veces. Yo creo que la certeza es fundamental. Ahora, cuando uno ve las sociedades que han logrado tener un crecimiento sostenido en el tiempo y darle prosperidad a quienes viven en esos lugares, lo hacen sobre la base de que todos tienen certeza. O sea, aquí se necesita certeza para la inversión, que es fundamental, y también se necesita certeza en las pensiones, certeza en el sistema educacional, ¿cierto? O sea, en el fondo que todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico, tengan la tranquilidad de una calidad de vida razonable, que no les haga tener temores en cuestiones fundamentales. Y son esas sociedades las que han logrado tener certeza para la inversión, para decirlo en términos simples, y certeza para los ciudadanos a pie en las otras dimensiones, son las que han logrado justamente desarrollarse de forma sostenida en el tiempo. Y eso es lo que busca nuestro gobierno. Nuestro gobierno busca un equilibrio entre esas dos certezas que son muy complementarias, porque efectivamente cuando se desarrolla bien la inversión, eso ayuda también a que tengan certezas la población, digamos, en términos generales, y también cuando la gente común, digamos, tiene certeza en sus dimensiones fundamentales, eso también, por supuesto, que da tranquilidad al sector empresarial para efectos de hacer sus inversiones. Y esto lo han hecho muchos países. Y de alguna manera no hemos encontrado la forma en Chile de movernos en esa dirección. Que no tiene milagro, o sea, no hay que inventar la rueda, así hay que ver en el fondo lo que han hecho otros países en las distintas dimensiones para justamente lograr esa tranquilidad y esa certeza. Y los tres, Ahora, y también usted, ministro, ¿y qué se puede hacer cada sector para romper esa inercia? O sea, ya es más difícil esa pregunta. Yo puedo decir qué es lo que yo creo que tiene que hacer el gobierno. Que, sí, por supuesto. A ver, desde cada uno de su antes de esfera. eso, yo quisiera comentar una cosa breve respecto al Biobío en particular. Yo estoy convencido, o si no sería kamikaze de lo que hago, porque vengo mucho a esta región y estoy tratando de impulsar ciertas cosas, pero estoy convencido que el Biobío tiene condiciones para tener otro ritmo de crecimiento. Y déjenme dar algunos ejemplos concretos de industrias y sectores productivos que el Biobío, además de lo que ya hace, puede desarrollar con más fuerza. Ya comenté lo de acero verde. Yo creo que es algo muy importante. Segundo, el presidente hace pocos días en su cuenta pública habló de la idea de la producción naval continua, que significa hacer todos los barcos que va a utilizar la Armada de Chile en Chile. Y eso implica una tremenda dificultad o un tremendo desafío de coordinación entre los astilleros privados y ASMAR, que ya lo hacen. Por ejemplo, ASENAV, que es el astillero de Los Ríos, el más grande, con ASMAR hace muchas coordinaciones para lo que ya se produce. Eso podría generar una tremenda impulso con distintos sectores, en fin, y el presidente ya impulsó eso, y hay una oportunidad allí. Y muy cercano a la industria forestal, hay una gran oportunidad para la producción industrial en madera en Chile. Existe esa posibilidad, por las mismas razones que tú dabas antes, además de lo que se hace en celulosa, existe una posibilidad relevante porque ya se están construyendo edificios en el mundo de madera. Existe una gran oportunidad a propósito de todos los desafíos que nosotros tenemos en materia de vivienda social. En Suecia, cuando estuvimos con el presidente hace poco, estuvo un startup que ya no es tan chico, de hecho es bien grande, chileno, que no me acuerdo el nombre, pero que había desarrollado ciertas tecnologías para utilizar la madera y ganar más resistencia y de esa manera poder hacer estructuras un poco más demandantes. Y ellos ya estaban haciendo, incluso tenían un acuerdo con empresas automotrices alemanas para que piezas de los autos fueran hechas en madera. Entonces, yo creo que hay, así como estos ejemplos que estoy dando, hay muchos otros que se pueden impulsar en la región del Biobío, además de los sectores que ya existen, como el sector agrícola o en particular la parte de celulosa, que tiene un rol muy relevante en la región. Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades, pero es importante ver que al menos en el caso del Biobío
digamos, el cierto estancamiento de esta región es una cuestión que está hace décadas. ¿Ya? O sea, lo del Biobío, para decirlo en simple, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Chile en los últimos 4 años. ¿Ya? Y es tan claro esto, ¿ya?, que cuando el país ahora se normaliza y entonces el resto del país empieza a invertir más, empieza a crecer, esa inversión fuerte no se ve en el Biobío. ¿Ya? Cuando volvemos a la situación, entre comillas, de normalidad. Entonces, lo que hay que preguntarse es cuáles son las situaciones específicas del Biobío que deben llevar por lo menos 20 años, que son las que están explicando la dificultad para impulsar esta región con más fuerza. Es allí donde hay que buscar para hacer la diferencia. Italo Zunino había pedido la palabra y luego Luis Felipe. Sí, yo quisiera plantear que aquí en Biobío estamos muy afectados por el cambio climático. Estamos todos preocupados por el cambio climático. Y yo creo que el cambio climático tiene varias cosas. Y una de las cosas que tiene que es favorable es que no ocurre de un día para otro. Ocurre durante un periodo de tiempo y eso nos da la posibilidad de hacer las inversiones para adaptarnos a ese cambio climático. Y yo creo que una de las cosas que se puede hacer y que generaría un impacto importante desde el sector mío, que es la agricultura, que genera mucho trabajo, es invertir en esa adaptación, particularmente invertir en mejorar la disponibilidad de agua de esta zona. Yo creo que si uno tuviera un gobierno que se dispusiera realmente a hacer un programa de inversión en aumentar la disponibilidad de agua, medido en embalses, medido en sistemas de canales, pasaría la historia. En Chile sobra el agua. En esta época sobra el agua. Tú lo dijiste, Nicolás. En verano es cuando falta. Nosotros podemos hacer embalse en la precordillera, podemos hacer embalse cerca del mar, podemos disponer de esa agua. Y con esa agua podemos generar agricultura en muchas más partes. Podemos ampliar enormemente la capacidad de producción agrícola, la cantidad de trabajos que damos. Así como Aguirre Cerda hizo un gobierno que dijo gobernar es educar, un gobierno que dijera, oye, gobernar es invertir para el futuro en fuentes de agua, creo que sería una gran inversión, que se puede hacer de diversas maneras, no necesariamente en forma directa. Es un área que perfectamente se puede concesionar. Yo creo que la mayoría de los agricultores entienden que el agua tiene un costo y están disponibles a pagar por esa agua. Hagamos esos embalses. Es una manera de desarrollar, y a esta región le significaría un impacto muy, muy importante, y a esta provincia en particular. Luis Felipe. Yo quiero decir un par de cosas referentes a las que dijo el ministro. Yo no me siento aludido, pero creo que es importante decirlo porque muchas veces hay cosas que no se dicen. CMPC es una compañía que partió como una pyme en Puente Alto. Nosotros somos hoy día una gran empresa, pero fuimos una pyme. Nosotros tenemos en nuestra compañía 55 sindicatos, ministro, y tenemos 65% de la gente sindicalizada. Nosotros entendemos perfectamente bien lo que significa hacer las cosas para todos, no solamente para los accionistas. Y lo digo porque muchas veces se mira a las grandes empresas como solo preocupadas de su negocio, digamos. El sindicato más antiguo de Chile está en CMPC, ¿no? Y fue formado a instancias de los fundadores de la compañía, porque los fundadores de la compañía creían desde esa época que el desarrollo de sus trabajadores era crucial para la sostenibilidad. Por eso es que nosotros tenemos 104 años. Ahora, nosotros sabemos que para tener otros 104 años, hoy, en el mundo que vivimos, hay que hacerlo todo distinto, porque el mundo ha cambiado, porque las exigencias son diferentes. Yo creo que hay una cosa que no se ha hablado, porque en realidad se ha hablado tanto, digamos, que no se vuelve a repetir, digamos, pero además del problema que hay con la industria forestal, por lo menos en la provincia de Arauco hay un problema de seguridad gigantesco. O sea, yo lo voy a decir aquí con mucho cariño, pero cuando con los motivos de la muerte de los 3 carabineros, el gobierno decretó estado de sitio, toque de queda, yo estaba viendo la televisión y a mí me dio risa, porque yo sé que la gente que vive en Cayete y en Tirúa tiene toque de queda permanentemente. O sea, a mí me lo ha dicho la gente que vive ahí. Entonces, aquí hay un problema de seguridad en la región. Toca menos a Biobío, pero toca muy fuertemente a la provincia de Arauco. Y la tercera cosa que quiero decir es que, de nuevo, esto es por culpa nuestra, ministro, no es por culpa suya, digamos. Del pino, del tan mentado pino,
solo el 5% del valor y 1/3 del árbol va a celulosa. Todo el resto del árbol va a madera. Todos los pequeños propietarios de aserraderos en la región viven de la madera que en muchos casos le proveemos nosotros. Los pinos que nosotros cosechamos, que una parte va a la celulosa y el grueso va a madera. Una parte la elaboramos nosotros y otra parte la vendemos a terceros porque nosotros fomentamos el desarrollo de aserraderos locales. Esa es una fuente de trabajo gigantesca que se ha perdido en la región. O sea, hoy día hay menos aserraderos porque hay cada vez menos madera, porque hay cada vez menos árboles, porque hay cada vez menos plantaciones. Entonces, yo creo que no lo estoy prometiendo para mañana, porque cuando uno planta un pino lo cosechan 22 años más, pero esta región tiene aptitud forestal en mucho territorio. Vuelvo a decir, es del orden de 130.000 hectáreas habrían en Biobío con aptitud forestal que están en suelos desnudos. Eso representa como el 20% del stock plantado de plantaciones actuales. O sea, hay un 20% adicional para plantar. Y eso, en el caso del pino insigne, vuelvo a decir, 5% del valor y 1/3 del árbol. Acá en IRADE 2024 hemos hablado mucho de energía, hemos hablado del agro, también del sector forestal. Ministro, el último tema, y me lo pidieron personalmente muchas personas acá, que hable es de la pesca. Se han hablado de centenares de indicaciones al proyecto de ley de pesca y también había algunos mensajes del subsecretario de Pesca de que la industria tiene que ir a pescar más allá de las 200 millas náuticas. Quiero aprovechar este momento para que usted le cuente acá a representantes del sector cuál es la idea que tiene el gobierno para ese proyecto de ley, cuáles van a ser los lineamientos principales, para que también, como hablábamos de las certezas, para que también sepa exactamente qué es lo que están proponiendo. Quiero comentar un par de cosas antes y voy a esa pregunta. Sí, por supuesto. Primero, nosotros compartimos como gobierno que hay un desafío importante de seguridad, no solo en Biobío y Araucanía, sino en general en el país. Tiene ciertas particularidades acá, pero aquí hay que ver los datos. O sea, el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el Estado en términos más generales para mejorar la situación de inseguridad, en particular en Arauco y en la región de la Araucanía, ha sido muy relevante. Y ha mejorado la situación. Sigue estando a un nivel que no es aceptable y que tenemos que, entre todos, lograr que eso siga bajando. Pero yo creo que ahí el gobierno desde siempre, que ha tenido ese esfuerzo por solucionar y abordar este tema. A mí además me tocó en lo personal, para los incendios del 2023, estar 10 días en Araucanía como ministro de enlace, que además es el sector con mayor violencia, que es toda la provincia de Malleco, justamente donde se estaban produciendo los incendios. Así que tengo muy claro digamos, lo que implica la violencia propiamente tal, también lo que implica las desigualdades de esos lugares, en mi perspectiva. Así que comparto ese tema y creo que se ha avanzado, pero estamos en un nivel todavía no aceptable en el fondo, muy lejano de lo que nos gustaría. Lo segundo es que yo comparto que tenemos un problema serio respecto a las plantaciones en Chile en general. Porque tenemos una estrategia que es ley además y que estamos todos de acuerdo. Esas 200.000 hectáreas que hay que llegar de aquí al 2030 es parte de nuestra estrategia climática a largo plazo, que es una obligación legal de todos los gobiernos. A buena hora, o sea, tenemos un acuerdo transversal, a pesar de que hay unas pocas personas que dicen que no existe la crisis climática, que están en algunos partidos políticos, en fin, pero la gran mayoría de las personas en Chile entiende que eso existe, que es un problema, y uno de los desafíos es plantar más. Y no lo estamos haciendo, y no lo estamos haciendo hace por lo menos 10 años. Ahora, yo creo que ahí hay que dar una discusión más fina de cuál va a ser el mecanismo para revertir eso. Los subsidios y todo lo que ocurrió en Chile, digamos, por lo menos desde la década del 60, 70 en adelante, en materia forestal, tenían sentido, a mi juicio, porque era parte de una política industrial, palabra que es como, o frase que está como vetada en la actualidad, pero la industria forestal es una de las políticas industriales más exitosas que ha habido en la historia de Chile. Pero lo razonable que uno esperaría es que cuando la industria ya es madura, no requiera en su desarrollo el subsidio. Eso se requiere al principio, justamente para echar a andar una industria, que después aprende cosas, en fin, desarrolla ciertas capacidades colectivas, en fin, y eso llega un momento que la industria despega, cuestión que en Chile ya ocurrió hace bastante tiempo. Pero es cierto que no está ocurriendo las plantaciones, entonces lo que hay que discutir, tú tenías en tu diapositiva, por ejemplo, el tema de seguros, eventualmente. Bueno, hay que ver eso, hay que estudiar. Yo creo que lo que hay que hacer acá es que, lo voy a decir bien económicamente hablando,
Si el van de los proyectos es positivo, y el problema es que los ingresos tienen mucha incertidumbre o hay un descalce muy grande entre el momento que ocurren los costos y el momento que ocurren los ingresos, eso se soluciona con el sistema financiero. Y lo que hay que ver es por qué el sistema financiero no lo está solucionando. Eso eventualmente puede tener alguna falla de mercado y hay que ir a esa falla con la política pública. Algo que nos quiera adelantar de la reunión del presidente con la Asociación de Bancos. ¿Me dejas hacer un par de cosas sobre eso? Una sola cosa. Yo solo para refrendar lo que dice el ministro, la política pública que creó la industria forestal es de las más virtuosas del mundo. Por cada peso que puso el Estado, los privados pusieron 20 pesos. Esos son los números. Y la segunda cosa, nosotros ministros no necesitamos subsidios. Las compañías grandes no necesitamos subsidios. El problema es los pequeños que no tienen la máquina montada, que cuando plantan hoy para cosechar en 14 o en 22, entre medio le roban, le queman y lo usurpan. Ese es el problema. Pero lo que pasa es que si los pequeños requieren eso, pero si sigue siendo cierto que para pequeños o grandes el van de ese proyecto, es decir, los flujos, ¿no es cierto?, del futuro traído al presente menos los costos dan positivo, eso significa que en rigor no se requiere un subsidio. Lo que se requiere ahí es solucionar financieramente el problema que haga viable que una persona que tiene una plantación pequeña pueda plantar. Ese es y eso, yo sé que ha habido esto en el pasado, la industria lo ha hecho también en parte en el pasado, y lo que hay que sentarse a ver es si somos capaces de llegar a un acuerdo respecto a un diseño en ese sentido, que no es simple, en muchos sentidos, por algo no ha ocurrido hace tanto tiempo, pero yo creo que hay espacio para una conversación de ese tipo en la medida que todos entendemos que aquí tenemos un desafío productivo, ambiental, y que todas esas cosas tienen que sumarse bien. Voy a la ley de pesca. Muy breve. Hay muchos acá muy interesados, ministro. ¿Quiénes son del sector pesquero aquí, que hay tantos interesados? Que levanten la mano. Ninguna. Está bien. Igual es muy importante el sector pesquero, así que internamente me llegaron como 7 peticiones. Voy a contestar la pregunta igual, de mi tocayo. A ver. Chile es 10ª potencia pesquera en el mundo. Y tenemos una institucionalidad que terminó con algunos parlamentarios en la cárcel a propósito de la última ley. Eso no es sostenible en el tiempo. Nosotros, el primer problema que tenemos es que necesitamos una institucionalidad en que todas y todos crean que fue elaborada sin ningún problema de esa naturaleza. Y esto no fue, lo que estoy diciendo ahora, no fue toda la industria. Los únicos antecedentes que tenemos es de una parte pequeña de la industria, pero que acarrea finalmente a todo el resto bajo un manto de duda que yo considero que es injusto. Esa es mi visión. Pero eso es un hecho de la causa. Lo segundo es que hay muchas cosas que mejorar en la ley, en distintos sentidos. Por lo tanto, tenemos un desafío de lograr un acuerdo, una nueva ley de pesca que le dé tranquilidad, certeza y una sensación de bien común a toda la ciudadanía. Hay algunos debates allí que son muy importantes. Voy a centrarme en el Biobío, porque me he juntado mucho con la gente del Biobío, con dirigentes sindicales del mundo de la pesca, con los dirigentes empresariales de ACIPES, que no sé, parece que habían cambiado el nombre. Sí, pero... Eso, muchas gracias, Seremi, por la... pero me he juntado antes y después de la ley con ellos. Yo diría que hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Parto por las que estamos de acuerdo. A mí me interesa el fortalecimiento de la industria pesquera, en particular la manufactura. Y el Biobío en eso tiene una virtud. Si uno compara con otras regiones, aquí se manufactura mucho más porque justamente hay consumo humano, o sea, se produce para consumo humano. Bueno, eso nosotros lo queremos mantener y fortalecer. Segundo, que está relacionado con lo que tú decías antes. Una de las gracias del trabajo de la pesca industrial es que justamente tiene sindicatos, tienen contratos colectivos y tienen buenas condiciones laborales en muchos casos. Por lo tanto, no queremos que eso disminuya tampoco y queremos que si hay nuevas licitaciones, que es el punto principal de discusión en esta región, en particular porque esta región, el fraccionamiento, es decir, la distribución entre pesca artesanal y pesca industrial prácticamente no cambia en la región del Biobío, lo único que cambia es que aumenta la parte que se licita. Entonces, dentro de los industriales, se lo van a disputar más los mismos industriales. Eso es lo que cambia en lo grueso en el Biobío. Entonces hay una preocupación también de los trabajadores que dicen, ¿qué pasa si se licita? Y el nuevo que gana tiene condiciones laborales peores que las que yo tenía con mi empleador anterior. Bueno, eso lo podemos abordar. Uno puede hacer un diseño de la licitación que está puesto en el proyecto de ley, pero creo que lo podemos hacer mucho mejor. Entonces hay hartas cosas que me han dicho que a mí me hacen sentido.
la industria también me plantea que si se hace una licitación, porque ya tienen un capital invertido, van a competir entre ellos de una forma que va a ser poco sostenible en el tiempo. Yo creo que eso también se puede solucionar. ¿Dónde yo no estoy de acuerdo? Partí diciendo por todas las cosas que estamos de acuerdo. ¿En qué cosas yo no estoy de acuerdo? Yo no creo que por el hecho de que uno vaya a hacer licitación y vaya a meter más competencia acá, eso ponga en riesgo el futuro de la industria. De hecho, es competencia entre la misma industria. ¿Por qué eso pondría en riesgo el futuro de la industria si uno hace un buen diseño de la licitación? Eso es lo que a mí no me hace sentido en la discusión, que es más la discusión del biobío. Hay otras regiones del país que la discusión es más entre fraccionamiento y otros temas. Pero la discusión del biobío, yo diría que hay algunas cosas de las que yo he conversado tanto con los trabajadores del mundo industrial como también con los empresarios del mundo industrial. Yo diría que hay una parte que me hace sentido y esta última no. Siempre todos nosotros, esto es una cuestión muy natural, uno siempre trata de mostrar que el futuro de uno es equivalente al bien común. Entonces es normal que una industria que es incumbente, es decir, que está en el mercado en ese momento, diga que si le ponen una competencia de otra industria va a ser peor para todos. Pero parece poco razonable eso. O sea, si tener competencia y uno se preocupa de estos otros elementos, ese debiera ser un resultado positivo para la industria y que tuviéramos empresas, ya sea las actuales u otras, que tengan más productividad y que eso empuje por un mayor desarrollo, a través de eso también fortalezca la situación de los trabajadores. Así que yo creo que hay un espacio de acuerdo. Ahora, digo una cosa muy breve respecto a este tema que ha generado cierta discusión el último tiempo. Yo lo he dicho esto públicamente. Que empresas, en particular Zona Pesca, que las agrupa, hayan publicado todas sus propuestas y lo hayan hecho de forma transparente, yo creo que es algo positivo. Nosotros no tenemos ninguna crítica a aquello. Lo que es más discutible es que algunos parlamentarios tomen una gran cantidad de esas indicaciones y las copien y peguen. Eso es lo que yo creo que molesta a la ciudadanía, porque por supuesto que los parlamentarios tienen que representar el interés común y es probable que el interés común en algunos casos coincida con la industria y en otros no, y ahí parece que coincide demasiado, ¿no? Ese yo diría que es el tema que está de fondo en esa discusión y nosotros esperamos que prime justamente en el debate el bien común. Algo que ustedes tres han dicho y que seguramente todos vamos a concordar acá es que necesitamos certezas. Y la certeza que yo les doy es que ha sido un excelente IRADE 2024, coronado con broche de oro en la conversación de Luis Felipe Garzitúa, presidente de CMPC, el empresario Ítalo Zunino y también el ministro de Economía, Nicolás Grau. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. IRADE 2024 acá en Los Ángeles. Agradezco también a las personas que nos acompañaron a través de la transmisión www.irade.cl. Les deseo a todos un excelente martes.